La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. Varginha, el contacto que cambió a Brasil para siempre. Brasil, años 90, una época de cambios, de apertura, de modernización, pero también de silencio y de secretos. 20 de enero de 1996. Varginha, una pequeña ciudad de Minas Gerais, conocida por sus plantaciones de café y sus días tranquilos. Pero esa madrugada, la calma fue interrumpida. Primero fueron los perros, luego una tormenta eléctrica sin lluvia y finalmente algo cayó del cielo. Una nave o lo que quedaba de ella. Vecinos hablaron de un objeto oscuro zigzagueando en el cielo, lanzando chispas. Y luego una explosión sorda, lejos entre los campos. A la mañana siguiente, el barrio Jardim Mandere sería testigo de algo imposible. Lilian, pensé que era un animal, pero no tenía forma. Estaba agachado, como si sufriera. Tenía los ojos rojos, saltones, y su piel parecía de barro caliente. Lilian, Valkyria y Katia, 3 adolescentes caminando por un lote baldío, creían que verían gallinas, perros, pero encontraron a una criatura. Medía menos de 1 metro, estaba encorvada y despedía un olor penetrante, metálico, ácido, como si algo en él estuviera muriendo o fermentando. Las chicas huyeron gritando, convencidas de haber visto al diablo. Y así lo contaron, no como un alien, sino como alguien diabólico. Minutos después, los vecinos alertaron a los bomberos, y estos llegaron acompañados por un grupo que nadie esperaba, militares sin insignias, vehículos con placas cubiertas, órdenes que llegaban directamente desde Belo Horizonte. Un testigo local dice: vi cuando lo capturaron. Usaban algo como redes de metal. Lo pusieron en una caja como si fuera radioactivo. Lo llevaron rápido, sin explicaciones. Esa fue la primera criatura, pero no la única. Horas después, un hombre en un galpón cercano denunció la presencia de otro ser similar, corriendo como desorientado. Fue capturado, pero estaba en peores condiciones. Lo llevaron al hospital regional. Ahí comenzó el verdadero terror. El encierro y la muerte. La criatura llegó envuelta en una lona. Respiraba con dificultad. No hablaba, pero emitía frecuencias, sonidos tan agudos que algunos enfermeros sintieron mareos. Fue aislada y comenzaron los protocolos. Se llamó a médicos militares y, según una enfermera, fue sometida a observación y tal vez a experimentación. Una enfermera anónima que no quiso revelar su identidad dijo: no era un animal, nos miraba consciente, como si entendiera todo lo que estaba pasando. Días después, la enfermera Leila Cabral murió. Tenía 23 años, fuerte, sana. Autopsia: neumonía atípica, colapso pulmonar. Pero el parte oficial llegó sellado y su cuerpo fue incinerado sin la autorización familiar. Y no fue la única muerte sospechosa. Un policía militar, Marco Eli Cherese, también participó en la captura. Tocó al ser con las manos desnudas
Días después, tuvo fiebre, dolores musculares y una muerte repentina. La causa oficial, infección generalizada. Pero su familia asegura que los médicos nunca le explicaron el cuadro. El ejército lo negó todo. Dijo que las chicas confundieron a un mendigo con problemas mentales, que no hubo criatura ni operación militar. Pero los documentos dicen otra cosa. El investigador Ubiraja Rodríguez encontró órdenes selladas con firmas de inteligencia militar de Brasil, vehículos oficiales, reportes de movimiento en bases aéreas y, lo más inquietante, una misión conjunta con agentes estadounidenses. Testigo militar retirado dice: habían americanos en esa. Hablaba poco, solo miraban y tomaban muestras. Uno de los testigos más conscientes afirmó que la criatura fue llevada en un avión militar hacia la base de Campinas y desde ahí al extranjero. Pero esto no termina aquí. La criatura no murió sola y lo que dejó atrás siguió matando. El policía Marco Eli Cherese y el cuerpo que ardía por dentro. Marco Eli Cherese fue uno de los primeros militares en tocar la criatura, como lo habíamos dicho anteriormente. Según su esposa, volvió a casa en silencio, tenía fiebre, no comía y dormía poco. A los 3 días fue internado, no respondía a los antibióticos. Los análisis de sangre eran confusos. Leucocitos descontrolados, plaquetas destruidas y signos de infección sistémica. El parte médico nunca habló de un virus, solo de una falla inmunológica total. Y lo más inquietante, su piel empezó a oscurecerse, como si algo dentro de él lo estuviera cociendo. Los informes fueron sellados, su cuerpo cremado sin permiso, nadie explicó qué lo mató. Radiación, la clave del encubrimiento. Los investigadores civiles lograron algo que el gobierno no esperaba, un informe de radioactividad independiente, realizado en el lugar exacto donde las chicas vieron a la criatura 48 horas después del contacto. Los niveles de radiación eran anormalmente altos para una zona urbana. Los médicos llegaron hasta 1.5 microsieverts por hora. No era letal, pero era residual, artificial y, lo más extraño, que cayó abruptamente tras 72 horas después. ¿Pero qué era todo esto? ¿Un organismo biológico que emite radiación? ¿Un traje contaminado? ¿Un sistema de defensa? ¿O simplemente algo que no debía estar en este planeta? Ahora retomemos el tema del hospital contaminado, los rumores, las renuncias y el silencio. Una semana después de la internación de la criatura en el hospital regional, 3 enfermeras renunciaron. Una fue internada con síntomas respiratorios graves. Otra sufrió abortos espontáneos tras semanas de contacto indirecto. Y la tercera simplemente desapareció del registro. Los pasillos fueron fumigados. Se cambió todo el personal del ala de aislamiento. Y según un documento filtrado por Paccaccini, se utilizó un equipo de descontaminación prestado por militares norteamericanos. Ese equipo nunca antes había sido usado en Brasil. El informe perdido del Instituto de Energía Nuclear. En el 2002, el ufólogo Vittorio Paccaccini filtró parte de un documento del Instituto de Energía Nuclear de Minas Gerais. Un informe técnico, sin firmas oficiales, pero con datos inquietantes. Análisis isotópico revela patrones no terrestres en partículas biológicas adheridas al uniforme del agente militar fallecido. Emisiones detectadas tipo beta intermitentes durante 76 horas. Eso no pertenece a ningún organismo vivo conocido, ni siquiera a un armamento biológico. Era algo más. Un sistema que funcionaba fuera de nuestras lógicas. El apagón y el silencio que siguió. El 2 de febrero de 1996, 12 días después del contacto,
campante de Varguiña quedó a oscuras. Un apagón repentino. Las estaciones de energía informaron que no hubo fallo técnico, no hubo una sobrecarga. Sin embargo, todo quedó en negro por 17 minutos. Pero durante esos 17 minutos, testigos hablaron de un zumbido profundo, de vibraciones en el suelo y de una luz en el cielo que subió como si se llevaran algo. También hubo testigos militares desaparecidos o transferidos. Agrega que al menos 4 soldados que participaron en las capturas fueron transferidos repentinamente a otras bases sin despedirse de sus familias. Uno de ellos fue dado de baja por problemas psicológicos graves. Y su hermano aseguró que hablaba de un grito que no era humano. Nunca volvió a ser el mismo. También no podemos dejar de lado la intervención directa de los Estados Unidos en el caso de Varguiña. En los días posteriores al evento, un avión de carga C-5 Galaxy aterrizó en la base de Campinas. Testigo del aeropuerto juró que cajas metálicas selladas salieron del hospital de Varguiña con destino a ese vuelo. Además se menciona que 2 hombres de apariencia extranjera, uno alto, pelado, con gafas oscuras, estuvieron interrogando a médicos sin presentarse oficialmente. Intercambio de tecnología, encubrimiento conjunto. Esa parte nunca se investigó oficialmente. La criatura no era un ser individual, era una unidad de algo mayor. Introduce la idea de que lo capturado no era un ser autónomo, sino una parte de una conciencia mayor. Varios testigos afirman que al tocarla se sintieron invadidos por pensamientos, imágenes, palabras en idiomas desconocidos. Uno incluso dijo: sentí que me hablaba, que me decía que no deberíamos haberlos tocado. Era una entidad o una semilla de algo más. Las anomalías climáticas posteriores durante los 3 meses siguientes al incidente, Varguiña y sus alrededores registraron un aumento inusual de niebla densa, interferencias de radio e incluso animales muertos sin explicación, en una zona específica del bosque donde se vio por última vez al segundo ser. Una contaminación residual, una especie de campo aún activo. El caso fue cerrado en el 2010 por una fuente anónima. En el 2010, un informe no oficial fue filtrado atribuyendo todo el caso a una malinterpretación masiva de hechos. Las chicas vieron un hombre incapacitado cubierto de barro. Los militares respondieron por un escape de animales exóticos. La policía murió por una infección común. Pero el autor del informe nunca se identificó. El archivo venía firmado como A330 División Quinta, Control de Incidentes No Reconocidos. A esta firma no existe ninguna oficina pública de Brasil. Para concluir, esto no fue solo un contacto, fue una filtración, un desliz, un sistema que aún no entendemos y que jamás pidió permiso para estar aquí. O más fuerte aún, Varguiña no fue un caso aislado, fue un experimento, y Brasil solo fue el primer laboratorio. Y no nos podemos despedir de este nuevo episodio de Universo X con nuestro querido Carl Sagan y una frase lapidaria: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Universo X.